Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar el tema de materiales o como también se llaman shaders. En este caso me gustaría comenzar hablando de el workspace, es decir, Blender tiene unas ventanas de trabajo previamente diseñadas para desempeñar cualquier tipo de proceso que llevemos en el flujo de trabajo. En este caso, la invitación es pasar a shading. En Shading van a encontrar su modelado. Este modelado lo pueden descargar de la descripción de este video o lo pueden encontrar en internet, dado que es un modelado exclusivo de Substance Painter. Substance Painter es un software por excelencia para poder trabajar este mismo tema. Sin embargo, por cuestiones prácticas, en este caso vamos a empezar a entender qué es un material. Algunos estarán deseando ponerle colores a sus objetos, otros simplemente estarán pensando en dejar esta monotonía de un mismo color. Entonces vamos a tratar de empezar a entender este tema. Dentro de Blender tenemos esta ventana que nos arroja las carpetas donde podemos buscar nuestras texturas, donde podemos visualizar esas texturas, donde vamos a preparar la matemática o los shaders para lograr el material. Y finalmente también en la barra de propiedades pueden elegir efectivamente la última, que hace parte de lo mismo, de los materiales. En este caso, lo primero es seleccionar el objeto al que le vamos a poner el material, y posterior a eso pues tenemos el botón de New, tanto en la ventana de propiedades como en el Shader Editor. Recuerden, esta ventana que estamos conociendo se llama Shader Editor. Aquí si le damos New, pues se va a retroalimentar acá. Lo primero es ponerle un nombre. Vamos a ponerle intro materiales, como la introducción a los materiales. Entonces esto es importante. Esta ventana nos muestra de fondo como una especie de paisaje que nos van a permitir analizar cómo golpea la luz en nuestra superficie. Y si la desean cambiar, en la parte superior tenemos esta ventana de Viewport Shading, acabado de los Viewport. Recuerden que aquí tienen modo alambre, modo sólido, modo material y modo render. Obviamente, dependiendo de las condiciones que tenga cada uno de sus equipos, debe evitar al máximo las últimas dos o usarlas si realmente tiene muy buenas condiciones. En el desplegable pueden cambiar el HDR. El HDR es una imagen 360 grados que por algún motivo pues rodea mi modelado. Eso nos va a poder ayudar a entender cómo se comporta la luz en nuestro modelado por todos sus alrededores. Esta imagen viene de fábrica desenfocada para poder evitar distracciones, pero miren que en realidad es una imagen cualquiera allí. Es una imagen HDRI. Recordemos que en las imágenes HDRI, además de ofrecernos canales de color, pues tienen un canal que controla la iluminación, la luminancia, y por eso son muy útiles para iluminar en un programa 3D. Voy a dejar esto como viene. Esta es básicamente la interfase que necesitamos. Solamente necesitamos esto para entenderlo por el momento. Queda pendiente explorar un poco el tema de UVs. En este personaje es importante que sepan que ya hay unas UVs. Previamente se desbarató el modelo para que todas sus partes quedaran desplegadas sobre una mesa. En este caso están unas montadas sobre otras, pero nosotros podemos organizar para que ellas queden separadas. Por el momento no es relevante el tema todavía. Primero, es importante reconocer todos los canales: base, color, metallic, roughness. Estos tres primeros son muy importantes, pero también vamos a tener unos acompañantes que son, por ejemplo, transmission, y uno de los más relevantes para poder generar detalles, normal. Con esos nos vamos a defender durante mucho rato en nuestros proyectos. Ya los demás van a tener, digamos, un complemento. ¿Los vamos a detallar? Por supuesto que sí.
Pero por el momento, importante que cada uno de ustedes sepa que si su material es blanco y usted lo quiere azul, lo puede cambiar tan solo con darle clic a la casilla que le pertenece a base color. Base color es el canal que controla el color. Bien, si usted quiere que su material brille y que tenga brillos más agudos, como si estuviera pulido por una máquina, pues entonces en ese caso tiene que trabajar otro canal que se llama Roughness. Roughness hace referencia en español a desgaste, a rugosidad. Sin embargo, no estamos hablando de que la superficie va a tener una porosidad o unos relieves o unas grietas. No, estamos hablando de la capa que se encarga solo del brillo. O sea que es un roughness más que todo a nivel molecular. ¿Qué significa si hay rugosidad? Pues que el brillo sale para todas las direcciones y nunca me llega una fuente directa de información a mis ojos y yo no puedo ver una superficie reflejada acá. Entonces, en términos generales, nosotros podemos jugar con el roughness. Lo voy a bajar a 0 y si no hay roughness, ahora sí veo esa información que golpea la superficie y viene en camino recto hacia mis ojos, por lo tanto veo marcado bien las siluetas. Entonces la verdadera importancia de tener una imagen de fondo también es para poder monitorear este tipo de canal. El último canal que quiero que veamos aquí como demostrativo es el metallic, y básicamente esto va a hacer que rompa con todo el tema de materiales no conductores de electricidad. Entonces en este momento lo dieléctrico es material no metálico, ¿cierto? En este caso como el plástico, como el vidrio, como la madera. Nosotros no queremos lograr un plástico como el que vemos en pantalla. Esto podría ser un plástico. Entonces rompemos con eso dieléctrico y le aumentamos el metallic. Por lo tanto se vuelve un material totalmente conductivo. No es aislante, básicamente va a ser todo lo contrario a lo que haría el vidrio, la madera, el plástico. En este caso ya va a reflejar mucha más luz. ¿Listo? Entonces por el momento es un material conductor metálico, haciendo que el color base actúe como reflejo especular y anule la refracción. Es decir, los colores de los brillos que eran blancos ahora también se tornan azulosos, es decir, se conecta con el base color. Esto es lo que tenemos en un material. Sin embargo, para poder trabajar cualquier material dentro de un software 3D, tenemos que hacer referencia a algo que llamamos nosotros los motores de render. Los motores de render son unos pequeños software o aplicaciones que se meten dentro de los programas 3D. Y uno dirá, pero pues Blender, Maya, Trimax, Cinema, Houdini son programas muy robustos. Sí, y son robustos ¿por qué? Porque dentro de ellos hay múltiples herramientas y un motor de render es una herramienta. Hay muchas marcas, muchos motores de render, entre ellos Maxwell, Arnold, Renderman, Redshift, Octane, V-Ray, Corona, Cycles, entre otros, E-Ray por ejemplo. Esto son inventos a nivel de ingeniería para hacer que dentro de un software 3D haya un comportamiento similar de la luz y las superficies a cómo se comporta en la vida real. Entonces esto finalmente rompe con que nuestro Blender no es solo un software de modelado 3D, es un software que además de modelar se va a preocupar por generar superficies que puedan manipular cómo se comporta la luz sobre ellas. Entonces los motores de render insertan prácticamente matemática para controlar la dispersión de la luz, insertan luces e insertan cámaras. El motor de render es el encargado de simular la luz, la cámara, para producir una imagen realista. Aquí unos pequeños ejemplos de cada uno de los motores. Obviamente hay motores que tienen, digamos, cierta reputación, otros son utilizados en otros ámbitos.
Por ejemplo, Arnold es un motor de render utilizado mucho en Visual Effects. Renderman es el que usa Pixar, es exclusivo de ellos. V-Ray se utiliza mucho en arquitectura. Corona también. Cycles, pues Cycles es un motor de render que trae Blender y ese es el de nosotros. Maxwell es un motor de render que funciona como funciona la física de la luz en la vida real. Entonces hay muchas opciones. ¿Qué les puedo decir? Pues que 3Max y Maya usan Arnold y Blender utiliza Cycles. Cinema 4D utiliza Redshift y así sucesivamente. Cada software 3D tiene su propio motor de render. Esos motores de render vienen incluidos en el software, pero por ejemplo llega el caso que yo trabaje en Maya y quiero utilizar Redshift. Me toca comprar esa herramienta para instalarla en mi Maya y así sucesivamente. Por lo tanto, estos elementos también pueden tener programas de licenciamiento donde vamos a poder encontrar, por ejemplo, un V-Ray que puede costar el año $1,800. Entonces, la ventaja que tenemos con Blender es que Blender incluye un motor de render muy bueno, de hecho para todas las necesidades que nosotros tenemos a nivel gráfico, y él lo van a poder encontrar aquí en la ventana de propiedades donde dice Render Properties. Allí van a poder elegir entre Eevee, que es el que viene activado de fábrica, o Cycles. Bueno, en este caso yo les sugiero mucho más Cycles porque va a generar, digamos, acabados un poco más realistas. Sin embargo, Blender le sigue apostando cada vez más a Eevee porque es un motor que le va a permitir al usuario tener otras ventajas. Sin embargo, no hace mucho tiempo encontramos una película que se llama Flow, que toda fue hecha en Eevee, es decir, en el motor de render de Blender que trabaja en tiempo real. Pero antes de eso es importante recordar, todo lo que va a hacer el motor es trabajar cómo rebota la luz en las superficies, crear las sombras, crear las reflexiones, las refracciones, obviamente los materiales que tienen texturas, y en la cámara va a controlar la profundidad de campo y efectos visuales. Este sería un pequeño ejemplo entre las dos herramientas que les acabo de mencionar dentro de Blender que existen. Tenemos por un lado el Cycles al lado derecho y el Eevee al lado izquierdo. Son diferencias muy ligeras si nosotros realmente no tenemos un nivel muy agudo y entrenado a nivel visual. Pero claramente cuando uno empieza a entender bien y a mirar los detalles, el acabado más realista es el del lado derecho. El del izquierdo se sienten algunas zonas de oclusión de sombras un poco detalladas. La luz en esta gamuza del sofá no golpea lo suficientemente bien. La luz no rebota ni se atenúa como lo debería hacer. Y de alguna forma las luces generan sombras un poco más imprecisas. Aquí por ejemplo vemos una luz mucho más precisa. Y eso es lo que nos va a dar esto. Tenemos un motor de render que sin ningún esfuerzo y solo presionando un botón en cuestión de segundos nos va a crear esta imagen. Se llama Eevee y trabaja en tiempo real. Y hay otros competidores que trabajan con este tipo de motores en tiempo real. Unreal Engine, Unity, si lo utilizamos en HDRP o URP, que son los dos sistemas de High Definition que trae nuestro motor de Unity. Y finalmente, pues lo que veníamos hablando, los motores de render como Arnold, Rendish o V-Ray, Octane y Cycles son motores de render físico, no en tiempo real, físico, desconectado en este caso, mucho más realista, más lento, usado en cine y visualización. Por el otro lado, mucho más rápido, usado en videojuegos y VR, y el ejemplo sería Unity y Unreal. Bien, entonces ahí tenemos la diferencia entre lo que es un motor gráfico y lo que es un motor de render. El motor gráfico es en tiempo real y se utiliza sobre todo para la creación de videojuegos.
y además de poder generar físicas de iluminación, también puede ayudarnos con otros tipos de elementos como animación, interacción y en fin, todo eso basado en el tiempo real. En cambio, el motor de render es el sistema de cálculo de cómo se ve la imagen real a partir de una escena 3D. Su trabajo principalmente es simular la luz para generar una imagen. Y va a calcular iluminación, sombras, reflexiones, materiales, texturas, profundidad de campo. Eso es básicamente lo que es un motor de render. Términos relacionados con el tema de motor de render, lo que es ray tracing y path tracing. En realidad es una técnica de render que simula el comportamiento de la luz real. Entonces, en este caso es una cantidad o un rayo, cómo se calcula ese rayo rebotando por diferentes lugares y así llenando el espacio con una buena atenuación de la iluminación. Estos dos términos actualmente se utilizan también mucho en los videojuegos, pero como ya se podrán imaginar, pensar en rayos lumínicos todo el tiempo analizándose en cada fotograma puede consumir muchos recursos gráficos. Y ahora pues hablamos de tecnologías de tarjetas de video que se llaman RTX, que es Ray Tracing. Entonces en este caso ya tenemos tecnologías a la mano que nos van a permitir usar estas tecnologías. Por eso cada vez los videojuegos son mejores y con un mejor acabado y se parecen un poco más al cine. Bueno, les sugiero este video de Nate Gentil, lo que no te contaron sobre el Ray Tracing. Es una clase magistral este video. Ojalá lo puedan encontrar en YouTube. Bien, entonces tenemos acá nuestro material. Ya pudimos generar un color. Lo voy a poner amarillo en este caso. Miren cómo se ve ya muy diferente. Le puedo aumentar o disminuir el roughness, el desgaste. Y finalmente le puedo quitar o poner el metallic. En este caso estamos hablando de los canales que contiene nuestro material Principal BSDF. Y para eso es muy importante que hablemos del término. Texturización y texturizado, pues son dos términos que van a poder ustedes usar libremente. Uno tiene un enfoque más profesional, otro más académico, pero en teoría es lo mismo. Pero, ¿qué es lo que nos pasa acá? En realidad, nosotros tenemos que existe la palabra shader y existe la palabra material. Shader es la matemática, es decir, lo que el ingeniero hizo dentro de Blender o cualquier programa 3D con un modelo matemático para que yo pudiera tener como resultado un material que se pareciera al cobre o uno que se pareciera al cromado. Eso es un shader, un elemento matemático que ayuda a que cómo se comporta la luz, cómo se calcula el brillo, cómo se produce la transparencia y cómo finalmente esa imagen se va a procesar, ese render se va a procesar para crear la imagen. En cambio, a través de los shaders, yo puedo definir con ellos llegar a un resultado. Por ejemplo, quiero con mi shader lograr que se parezca al cobre. Entonces, ya estamos hablando en términos de material. Quiero un material cobre. ¿Cómo llego a él? A través de los shaders. Muchas personas van a trabajar la terminología de material, otros lo van a llamar shader, pero al fin y al cabo el uno es como desde la ingeniería y el otro es como desde nuestros conocimientos del mundo real. Bien, en este caso un material, ya lo acabamos de ver, nos permite lograr este tipo de cosas. Vamos con un siguiente canal. El siguiente canal que quiero mostrarles acá es muy importante que lo tengamos, digamos, claro, pero para eso voy a crear un plano. Lo voy a escalar para que podamos ver la sombra y finalmente le voy a decir que nos muestre la luz. Esto se va a demorar un poco, pero ahí tenemos la luz. En este caso la puedo mover y poner en otro lado e incluso la puedo modificar para que tenga un poco más de potencia. Digamos que algo así. En este momento voy a decirle a mi objeto que ya no va a utilizar solo base color, metallic y roughness. De hecho lo voy a dejar en roughness 0, sino otro canal que se llama transmission. Le voy a poner 1. De esta manera yo voy a hacer un vidrio. El vidrio va a hacer que nuestro material deje pasar la luz. Pero como les dije, si yo lo dejo metallic, él no va a ser un material
no conductor, al contrario, va a ser un material conductor. Entonces tengo que anular el metallic para que esto se empiece a ver como un vidrio. Ahora bien, en este momento voy a tratar de apagarla o poner la luz en otra fuente. Vamos a ponerle aquí otro color un poco más blanco para que lo veamos, y voy a crear un punto de vista más parecido a este para que veamos los bordes. Bien, entonces aquí tendría un vidrio. El problema es que no tengo una buena fuente de luz, pero lo voy a resolver. En este momento voy a crear otra fuente de luz un poco más cercano al borde para que ustedes puedan ver eso, y voy a poner un par de luces ahí duplicadas con Shift D. Finalmente voy a crear otro objeto por detrás, puede ser un monkey, lo voy a llevar allá al fondo y le voy a poner un material con un color diferente al blanco, digamos este fucsia. Entonces miren que ahora sí tenemos la claridad de que es un objeto como un vidrio. Voy a ponerlo en un objeto más plano, es decir, por ejemplo, este elemento, el plano, lo voy a girar 90 grados. Y finalmente entonces RX90 lo voy a escalar y le voy a poner ese mismo material. Cuando ustedes tengan un material ya hecho en sus escenas, si fueron lo suficientemente ordenados y le pusieron un nombre como hicimos nosotros acá, se llama intro material. Miren que yo puedo tomar mi objeto, ¿cierto? De hecho le voy a poner el monkey justo detrás a él. Ahí está. Lo voy a tapar, el monkey. Y si quiero poner el mismo material que ya tenía, toco el objeto, no le digo a new, ni acá, ni acá, sino a la casilla del lado, y cargo mi material. Entonces miren que en realidad es un vidrio. Solo que como este objeto tiene, digamos, muchas cavidades y es un poco orgánico, pues no se alcanza a percibir bien. Miren, esto es un vidrio. De hecho refleja incluso. Todo lo importante es que ustedes lo tengan ahí como la forma de construir un material con otros elementos. Esa es la forma de crear los materiales dentro de Blender. En este caso lo único que hemos hecho es poner materiales y ajustarle color, metallic, rawness y por último el transmission. Bien, vamos con un último canal. En este caso lo voy a hacer sobre el monkey, pero le voy a poner un color verde o rojo puede ser. Y el último canal que quiero que usemos se llama Emission. La Emission nos va a permitir ponerle luz a través del material. Entonces si yo le pongo por ejemplo aquí un color rojo, puede ser el mismo que usé. Truco adicional, si jalan desde esta casilla y lo arrastran a otra casilla de color, estarían copiando los colores. Aquí le voy a poner un valor de 1 y miren cómo él empieza a generar luz propia. Si yo elimino las luces, no tengo ningún problema y efectivamente mi escena se va a volver oscura, pero el monkey es la fuente de luz. Bueno, también tenemos que el firmamento o el cielo de Blender es gris. Se lo pueden cambiar acá y decirle no, lo quiero negro. Entonces de esta manera podemos hacer una pequeña iluminación con nuestros materiales. Entonces hasta ahí pues básicamente es lo que quiero que tengamos. No se les olvide activar el shading, agregar el material a través de new, ponerle un nombre. Aquí se puede navegar con botón del medio y este es nuestro primer apartado para entender el tema de materiales. En el siguiente video veremos el concepto de las texturas y cómo esas texturas se van a convertir en la materia prima para crear materiales. Eso es todo por hoy y vamos a encontrarnos en otro video más adelante.